Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Desarrollo del catolicismo romano del siglo XII al XVI, parte 2. Salmos 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico, como el de los actuales que viste en sotana, ya lo dije, era débil e inútil para perdonar pecados de forma definitiva o dar acceso directo a Dios, y fue necesario reemplazarlo. Por ello, además de que el sacerdocio católico es falso, tampoco sirve para nada más que para hacer negocio con las almas perdidas. Y a diferencia de la ley que no perfeccionaba nada, Cristo en la gracia ofrece acceso completo y perdón permanente a Dios. Eso es lo que el pasaje marca: la transición del antiguo al nuevo pacto, de la ley por obras en que permanece la Iglesia Católica, a la gracia por la fe en que se encuentra la verdadera Iglesia de Cristo, la evangélica, la del nuevo pacto, donde Jesús actúa como sumo sacerdote eterno, santo e inmutable, superando el sacerdocio levítico limitado y temporal. Además, desde el primer siglo del cristianismo, la Biblia muestra en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento a todos los cristianos como sacerdotes sin excepción, que predican a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, porque todos los cristianos sin excepción tienen las facultades y potestades dadas por Cristo a sus discípulos. Por eso es que Pablo dice que cuando conoció a Cristo como su Salvador personal y se hizo cristiano, él no consultó a nadie si podía o no predicar el Evangelio. Él no recibió ordenación de ningún hombre. Lo que él recibió fue el llamado directo de nuestro Señor Jesucristo para predicar el Evangelio a los gentiles. Y Pablo no es la excepción del Nuevo Testamento, porque cada cristiano como él, desde el momento de su encuentro con Cristo, debe predicar sin esperar ordenaciones de hombres, porque la orden viene directamente de Dios mismo. No obstante, Pedro Lombardo y el Concilio Lateranense de 1215 utilizaron versículos de la Biblia de los cuales torcieron su interpretación correcta para avalar la ordenación sacerdotal y utilizarla como sacramento eficaz para controlar a los laicos, inculcándoles que solamente quienes son ordenados pueden predicar y hacer las cosas que Cristo ordenó. Pero la realidad es que Cristo las ordenó a todos los cristianos, solo que los sacerdotes católicos impiden que quien no esté ordenado, entre comillas, predique las verdades de la Biblia, lo que seguramente abriría los ojos espirituales de los oyentes, dañando con ello al sistema romano. Con el sacramento de la ordenación, el Papa se provee de empleados que a tiempo completo le van a servir para realizar sus mandatos, especialmente siendo célibes, o sea, solteros, y sin las distracciones de un hogar. Pero la Biblia enseña en 1 Timoteo 4, 1 al 4, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Aquí está advirtiendo claramente sobre la apostasía en los últimos tiempos. Los últimos tiempos son los que estamos viviendo, donde falsos maestros influenciados por espíritus engañadores enseñarán doctrinas demoníacas que prohíben el matrimonio y ciertos alimentos. Pero si se fijan, Pablo lo refuta afirmando que todo debe recibirse con acción de gracias. Pablo señala que el Espíritu Santo advierte que algunos van a abandonar la fe cristiana, y en este caso, los católicos jamás han tenido fe,
ni han creído en el evangelio verdadero. Esta apostasía no es una posibilidad, es una certeza. Ya es una realidad profetizada sobre el peligro de seguir engaños. Las falsas doctrinas no son simplemente errores humanos, sino que esos engaños provienen de fuentes demoníacas diseñadas para desviar a los cristianos. Por ello yo les invito a que investiguen por su cuenta, que no crean todo a pie juntillas. Es un gravísimo error entregar la confianza a alguien que no se conoce. Miren, esto es un asunto de vida o muerte eterna. O más bien de vida eterna. Pero ya sea en el lago de fuego o en la gloria con Jesús. Ese es el asunto. Esos falsos maestros descritos como hipócritas tienen su conciencia cauterizada. Enseñan un ascetismo extremo. ¿Qué es eso? Bueno, es que imponen a los demás, pero no a sí mismos, una vida rigurosamente austera. O sea, es una austeridad, hagan de cuenta, con la renuncia de todas las cosas terrenas. Así como el Papa, ¿verdad? Pobrecito, dando ejemplos de humildad. Viajando en avión propio y muy modestamente. Los falsos maestros hipócritamente exigen la mortificación de las tendencias naturales de la sensibilidad y la lucha constante contra los instintos carnales. Ya quisiera yo saber si ellos se aguantan. Díganme ustedes, ¿no es eso lo que hace el catolicismo? Claro, es la única religión que impone voluntariamente a fuerza el celibato, la soltería, prohíbe el matrimonio a los sacerdotes. Lo que no les prohíbe es tener relaciones sexuales libremente, tanto con unos como con otras, porque en esa religión hay de todas, de todos y de todes. Por ello Pablo abiertamente contrarresta el legalismo, afirmando que todo lo que Dios creó es bueno y nada debe de ser rechazado si se recibe con acción de gracias. Estamos hablando del sacramento que habla sobre la ordenación sacerdotal, De eso estamos hablando. Es uno de los 7 sacramentos. Bueno, Timoteo hace referencia al abandono de la fe verdadera, no solo a la desobediencia temporal, sino a la desviación total y permanente de la sana doctrina cristiana. La falsa doctrina mencionada promueve limitaciones innecesarias como forma de santidad y que Pablo rechaza en favor de la libertad cristiana, ya que la comida y el matrimonio son santificados por la palabra de Dios y la oración. Bueno, ese fue el 6º de los sacramentos. Ahora el 7º es la extrema unción. ¿Qué es la extrema unción? Se preguntará usted. Bueno, es un ritual, abro comillas, para preparar al moribundo para su encuentro con Dios. Y es uno de más de los medios que acostumbra el catolicismo a llevar a cabo como otro de los 7 sacramentos inventados. Es el último de los medios de dominio que el Papa ejerce sobre la población a través de sus sacerdotes y se administra únicamente a quienes están a punto de morir, pero que gozan de sus facultades para razonar, no a cualquiera. Este rito que se inició con el falso bautismo de niños tampoco es institución de Cristo, porque la preparación hacia la vida eterna se hace cuando con plena conciencia se decide creer en Cristo y se viva para Él. Ahí empieza nuestra preparación. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El pasaje exhorta a buscar a Dios durante la juventud, antes de que llegue la vejez, antes de que lleguen los días malos y traigan limitaciones físicas, menos energía y disminuya la alegría. Recordar al Creador implica vivir obedeciendo sus mandamientos y reconocerle activamente, estableciendo una relación íntimamente sólida para caminar con Él y aprender a conocerle antes de la decadencia física, mental y emocional. En los días de la juventud, hagan de cuenta que es una invitación a dar prioridad a las cosas espirituales, porque es cuando se tiene energía, se tiene fuerza. Ya en la vejez ya estamos muy limitados físicamente. Nuestra capacidad mental, no olviden si ya tenemos lagunas mentales.
y nuestra capacidad espiritual pues también ya puede disminuir, porque pues ya no tenemos esperanza de nada, o ya no se tiene esperanza de nada. Nosotros sí la tenemos, porque tenemos un Dios que aunque estemos viejos, sabemos que nuestro cuerpo, como dice Pablo, se va desgastando por fuera, pero por dentro no. Por dentro cada día se fortalece más. ¿Por qué? Pues porque tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué lo tenemos que hacer? Bueno, sobre todo lo tenemos que hacer antes que llegue el envejecimiento en todos los niveles, incluyendo la disminución del placer por lo que nos rodea. Recuerden que desde que salimos del vientre de nuestra madre, empieza nuestro deterioro y es natural. Es solo la ley de la entropía haciendo su trabajo, de estropearlo todo. Infortunadamente, eso no lo entienden los católicos. Y cuando el dolor aflige su corazón y ven a su ser querido a punto de morir, no acuden a Dios en oración. Prefieren ir al sacerdote para que vaya la persona y resulta que el sacerdote no está porque anda con las chicas malas. No lo encuentran. Y sobre pretexto de prestarle este auxilio espiritual, les diga que la salvación del hombre está en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el propósito? Encadenar a los vivos al Papa. Y si la persona tiene bienes y no ha perdido la razón, los deje a la Iglesia. Por ello, la definición de sacramento que ha dado el catolicismo romano es que producen gracia en quien los recibe. Eso es ignorar que la gracia es un favor inmerecido que se recibe de Dios y que los 7 sacramentos católicos no fueron instituidos por Cristo. No son más que ritos paganos que apartan a la gente de tener comunión con Dios. La mayoría de esos sacramentos son prácticas blasfemas, porque un hombre mortal, insignificante y pecador como todos los demás, solo porque se hace llamar sacerdote, usurpa el lugar de Dios y perdona las ofensas hechas al Creador a través de la confesión de pecados que debe hacerse directamente a Dios. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivir en la luz es vivir en santidad y verdad. Eso es lo que permite la comunión con Dios y con otros cristianos. Cuando eso se hace, la sangre de Jesús limpia de todo pecado, pero implica una vida de obediencia, no necesariamente perfecta, pero sí indispensablemente honesta y transparente ante Dios. Es decir, vivir de manera abierta bajo su soberana voluntad y verdad, alineando todo pensamiento y acciones con la santidad de Dios. No la del Papa, que falsamente se hace llamar su santidad. Porque no se trata de vivirse en pecado, sino de caminar en la verdad, confesando el pecado cuando ocurre, porque al andar en luz se experimenta la verdadera unión y armonía entre los cristianos. Y porque la muerte de Jesús elimina toda culpa, proporciona purificación del pecado para quienes caminan en su luz. ¿Y qué hace eso? Pues contrastar con la oscuridad que representa vivir en las tinieblas del pecado. Mientras se afirma tener comunión con Dios, porque la verdadera comunión con Dios, esa se refleja en la conducta diaria y se mantiene únicamente mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:17-21 dice, y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Pedro exhorta a los cristianos a vivir con temor reverente, es decir, con respeto profundo a Dios, no con miedo. O sea, aquí el temor es otro tipo de temor. Aquí no habla de miedo, aquí habla de respeto profundo a Dios.
durante la vida terrenal, porque Dios es un juez imparcial. Pedro motiva esta conducta fomentando la santidad y la fe, recordándonos que los cristianos fuimos rescatados de la vida inútil que llevábamos, no con oro ni plata, sino con algo mucho más valioso, con la sangre preciosa de Cristo. Porque aunque Dios es Padre, también es juez imparcial que evalúa las obras de cada uno. Las obras no las evalúan los hombres, aunque vistan sotana y los bañe con agua bendita. Los cristianos deben vivir con temor santo, con respeto reverente, a recordar que son extranjeros en este mundo, que su verdadero hogar es al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pedro enfatiza que la libertad del pecado se pagó con el sacrificio de Cristo descrito como un cordero sin marcha ni contaminación. Esto subraya el valor incalculable de la salvación. Les recuerdo que estamos hablando de los 7 sacramentos. Esos fueron inventados por Pedro Lombardo, y el historiador James Harvey Robinson en su Historia de Europa Occidental, en su página 210, dice de ellos, dice, abro comillas, aun cuando la Iglesia Católica dice que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, no fue sino hasta la mitad del siglo XII que fueron claramente descritos por Pedro Lombardo, cierro comillas. Por su parte, el historiador Howard F. Voss, en su breve Historia de la Iglesia, página 108, dice, abro comillas, todavía en el Concilio de Trento de 1545 se deliberaba si se seguían o no sosteniendo los 7 sacramentos, y se llegó a la conclusión que sí, porque son la forma más eficaz como el Papa controla la población a través de sus sacerdotes, cierro comillas. Imagínense lo grave que es esto. Que tengan a la gente comiendo de su mano por el miedo, porque eso es lo que representan estos sacramentos. Tan fácil que sería ir a Jesús, conocer a Jesús y ser libres. Por eso, esto que estamos viendo y esto que acabamos de leer ahorita, confirma que los famosos 7 sacramentos son totalmente antibíblicos. Ahora, fíjense. El Concilio de Letrán de 1215 ratifica la obra teológica Las Sentencias de Pedro Lombardo y la recién creada Santa Inquisición. La Inquisición, para acabar con los libres pensadores conocidos como herejes, actualmente hermanos separados, ya lo hablamos anteriormente, representó la fuerza bruta de la Iglesia Católica durante el siglo XII, en la Edad Media. Y las sentencias, las falsas doctrinas, donde se incluyen los 7 sacramentos inventados por Pedro Lombardo, que son de los que les acabo de hablar, el Pedro Lombardo, de manera forzada y dolosa, los acomodó en la Biblia. Ellos representan la forma ideológica de combatir a quienes rechazaban la doctrina católica. ¿Por qué forma ideológica? Porque con eso les lavan la mente, les lavan el coco, les hacen un coco wash, como dicen los muchachos. Aunque Lombardo popularizó la lista en el siglo XII, la doctrina de los 7 sacramentos fue confirmada posteriormente por la Iglesia de manera sobresaliente en el Cuarto Concilio de Letrán en 15, el Concilio de Florencia en 1439 y el Concilio de Trento de 1545 a 1563. Ahí las sentencias se convirtieron en el manual de teología estándar en las universidades medievales, lo que ayudó a que la lista de los 7 sacramentos, como son el bautismo, confirmación, Eucaristía o comunión, el matrimonio, orden sacerdotal y extrema unción, se convirtieron en una norma. O sea, ya, todo el mundo lo sigue. El término Inquisición viene del latín inquisitio, significa averiguación o investigación. Y en sentido amplio es la satánica institución eclesiástica creada en la Edad Media por la Iglesia Católica como tribunal religioso para investigar, perseguir y castigar la herejía contra la fe y la disidencia religiosa. Aunque el Concilio de Trento se llevó a cabo en 1545, en el año 1542 el Papa Paulo III
tomó medidas cruciales de la Contrarreforma, incluyendo la reconstitución de la Inquisición romana. Su origen se remonta al año 1184, cuando el Papa Lucio III ordenó a los obispos de la Iglesia Católica que iniciaran investigaciones sobre herejías en sus respectivas jurisdicciones. Fue de esa manera que el Tribunal del Santo Oficio, que es otro nombre que se le da a la Inquisición, actuó como sistema de control social y religioso, persiguiendo creencias contrarias al dogma, que incluían brujería, judaizantes y más tarde la lectura de libros prohibidos, incluyendo la Biblia. Aunque la Inquisición fue conocida por su brutalidad, la institución también reflejaba el contexto histórico de la unión entre poder político y religioso, buscando la uniformidad de la fe. Ahora vamos a hablar de la Cruzada Albigense. En los siglos XII y XIII, la cruzada contra los albigenses fue el momento cuando la Inquisición se estableció plenamente en el Reino de Francia. Fue un evento promovido por la Iglesia Católica que se oponía al proselitismo de los cátaros, que emitían críticas a las cada vez más escandalosas diferencias entre lo que predicaba el Evangelio en cuanto a pobreza y la vida de lujo de algunos miembros del clero católico, aunado a posturas antijerárquicas y antieclesiásticas que alcanzaron gran difusión hasta representar un movimiento popular de masas con sus propias iglesias, obispos y seguidores que incluían gente de todas las clases sociales, representando la amenaza más peligrosa para la autoridad de la Iglesia Católica en Francia. Entre 1022 y 1163, los albigenses fueron condenados por 8 concilios católicos eclesiásticos locales. Pues en 1119, el Papa Calixto II denunció en un concilio que presidió en Toulouse lo que para él era una herejía, ya que el delito de los albigenses era enseñar que la única guía a seguir era la de la Biblia, que los llamados sacramentos no fueron instituidos por Jesucristo y que la salvación es por fe, no por obras religiosas. Por eso los perseguían. ¿Ustedes se imaginan? Pero para la Santa Inquisición, quien sostuviera que seguir las doctrinas de la Biblia era correcto, estaba claramente en oposición a las enseñanzas del catolicismo romano y era objeto de persecución, ejecución en la hoguera, y sus bienes iban a parar a manos del rey y del sacerdote inquisidor. Sin embargo, al principio, la Santa Sede no prestaba mucha atención a la herejía y a la misma crítica abierta a los excesos de la Iglesia romana, porque consideraba que se devoraría a sí misma. Pero más tarde, el Papa Inocencio III se alarmó cuando a los albigenses empezaron a atacar desde sus fortalezas, incendiando iglesias y cometiendo lo que la Iglesia llamó sacrilegios horrendos por pisotear hostias consagradas y por haber logrado establecer una antiiglesia. Los albigenses y los valdeses, extendidos aproximadamente por la misma época en León, el Valle del Ródano, llegando hasta el Rin y el norte de Italia, empezaban a representar un peligro enorme para la supervivencia del catolicismo romano. Y fue en 1150 cuando se inició la lucha de la Iglesia Católica contra la organización de los albigenses, estableciendo para ello un procedimiento que autoriza a los príncipes de Toulouse y Gascón, en el marco de la lucha contra los herejes, a recurrir al procedimiento inquisitorial, así como ordenar a los obispos para que amenazaran con la excomunión a todos los que permitían a los herejes a permanecer en los territorios bajo su mando o entablar relaciones comerciales con ellos, condenándolos al encarcelamiento y confiscación de sus bienes. El tercer concilio de Letrán de 1179 repitió la condena y llamó a la cooperación de las autoridades eclesiásticas y seculares para reprimir la herejía, por lo que los ejércitos fueron dirigidos por los obispos, quienes utilizaron todos los medios a su disposición. En el año 1208, el Papa Inocencio III comprendió
que los intentos diplomáticos por hacer retroceder a los albigenses no estaban teniendo éxito, y declaró las tierras de Occitania, donde mayor arraigo tenía, para ser entregadas, llamando a la cruzada y ofreciendo las propiedades de los herejes a cualquier noble francés dispuesto a tomar las armas para que pudieran tomar posesión de las tierras. La cruzada contra los albigenses fue apoyada por el rey francés Felipe II y su hijo Luis VIII, como medio para aumentar el control de la corona sobre el sur de Francia, que era más afín a los reinos del este de España, como la corona de Aragón y el Principado de Cataluña. Finalmente lograron exterminar la herejía y los territorios devueltos se convirtieron en dominios reales de Francia. En cuanto a las víctimas de este sanguinario tribunal represivo, fueron cristianos valientes quienes murieron por su fe en Jesucristo, defendiendo las verdades de la Biblia y el cristianismo evangélico. Quienes fueron juzgados por ese tribunal criminal eran colocados en lugares públicos y amarrados de los pies a un poste al que se apilaba una considerable cantidad de leña seca. Posteriormente llegaba el sacerdote católico inquisidor llevando en una mano un crucifijo y en la otra un rosario, e invitaba al hereje a pedirle perdón público al Papa y a sus doctrinas por sus pecados y su rebeldía. Si ese cristiano que estaba bajo presión aceptaba y lo hacía contra sus convicciones, el sacerdote lo perdonaba y el hereje era condenado a llevar una penitencia recorriendo las calles y vestido con un traje llamado San Benito, que significa saco bendito. Si se sostenía en su fe en Cristo y no pedía perdón, entonces el sacerdote inquisidor le daba la orden al verdugo civil de prenderle fuego a la vista de todos. Después se lavaba las manos y decía: no fui yo el que mató al hereje, sino la autoridad civil. Estas ceremonias en público recibieron el nombre de actos de fe, y los sitios donde se efectuaban las ejecuciones eran llamados quemaderos. Practicar el cristianismo puro en esa época del dominio absoluto del Papa significaba la ruina del fiel cristiano y su familia. El conocido santo, entre comillas, de triste memoria, Domingo de Guzmán, fue uno de los principales sacerdotes inquisidores. A ese falso santo, como a la mayoría de los incluidos en las listas del Vaticano, millones de ingenuos lo invocan y obtienen respuestas, probando lo que la Biblia enseña, que Satanás se transforma en ángel de luz y es capaz de obrar señales y prodigios mentirosos, a fin de que quienes crean la mentira se pierdan, por cuanto desecharon la verdad de Dios para ser salvos. La Inquisición ahogó en sangre la predicación del Evangelio, impidiendo que en la Edad Media y en nuestros días millones de católicos sinceros, amedrentados y atemorizados, conozcan la verdad bíblica, el único medio gratuito de salvación provisto por Dios por la fe en Jesucristo. La Inquisición, que quemó a los hombres más ilustres de Europa Occidental y sus escritos, es la causa de que hasta hoy muchos católicos ignorantes de lo que es su fe crean que los 7 sacramentos y demás falsas doctrinas del catolicismo romano son institución de Cristo, cuando en realidad son de origen pagano. Nacieron de la traición y los acomodos en la Biblia que hicieron Pedro Lombardo y el Concilio de Letrán de 1215, como ya lo leímos. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo para que seas digno de ver cara a cara el resto de Dios, porque nadie puede hacer nada para obtener la salvación después de muerto. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como a la sierva de Jesucristo. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. El Señor les bendiga.